llenaste de datos más rápido. Y el Word de la hoja de trabajo. Esto lo mandaste a Juan. Sí. A veces Yo pedí como el ejemplo de no me dicen si los paso así como. Más. Es que la pantalla está ahí. Se los voy a mandar. Es que está incompleto, entonces lo voy construyendo. Así que le mando como está ahorita. Y el otro. Se los voy a mandar así como está. Es que yo quería hacer una de todo el curso, pero no me da tiempo así. Entonces la voy a hacer por pedazos, pero se los voy a mandar como está ahorita. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de la regresión simple. ¿En qué consiste? Ya vimos la correlación. Voy a ponerlo bien. Regresión. Entonces, en la regresión uno ya tiene que tener la identidad de quién es, qué papel juega cada variable en el modelo que estamos construyendo. En la correlación no importaba, se pone por X o Y, nada lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene la palabra regresión? No sé si saben la historia del señor que descubrió la algoritmo, que tiene una distribución. Bueno, lo que pasa es que él vio un fenómeno estudiando genética, un fenómeno bien en particular, que digamos, él sembraba unas plantas pequeñitas, ¿sí? Y a partir de ellas obtenía plantas más altas. O sembraba plantas muy altas y a partir de ellas se parecían unas más pequeñas. Entonces había una tendencia a irse a una altura promedio, ¿sí? Y las personas también se observó eso. Justamente es un fenómeno aleatorio de que gentes muy altas empezaban a tener hijos a menor altura que ellos, y gentes muy pequeñas salían hijos más altos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, pero era una diferencia muy pequeña, ¿verdad? Entonces él la llamó la regresión a la mediocridad, le puso. Entonces el término mediocridad viene de eso, de irse a la media. Entonces ahora le llaman regresión a la media. ¿Sí? Entonces por ahí hay un artículo que les voy a mandar de que en los estudios médicos, por ejemplo, usan un grupo de control porque a veces la gente se empieza a curar sola de la enfermedad. Entonces es lo que le llaman tendencia a la media, porque el estado de enfermedad es un evento extremo, ¿sí? De una distribución, digamos que su distribución es así. Entonces alguien enfermo anda por acá. Entonces hay una tendencia natural a tratar de regresar al estado que no necesariamente es el de saludable, sino como estamos todos, se podría decir. ¿Sí? No sabemos si eso se le puede llamar saludable, pero el estado promedio de todos. Entonces a veces a esto se le adjudica a una medicina. Entonces por eso es que manejan siempre un grupo de control donde no les dan nada, porque a veces se curan solos. ¿Sí? Entonces esto está muy relacionado con el término un poco de griego antiguo, ¿no? Otro significa el camino, de ahí viene la palabra entropía, ¿sí? Es la tendencia a irse al estado más probable, que en física además es el equilibrio, ¿sí? Entonces esa misma tendencia ocurre estadísticamente, irse a la media. Entonces de ahí viene la palabra regresión, ¿sí? Entonces se supone que el modelo de regresión es también una tendencia al comportamiento promedio, ¿sí? De los datos. O sea que ya no en un valor, sino en una serie de valores que dependen de otra variable, ¿ya? Entonces se supone que por ejemplo estos puntos que les pongo acá, este plano se podría decir que es esa tendencia a ir a la media de cada uno de estos puntos, digamos. Es como una representación promedio. Entonces de ahí viene el término regresión. Tendencia a comportamiento, o sea, porque me quedé pensando en un motivo, por ejemplo, en el deporte cuando haces proyección de estatura, justamente por eso normalmente se usa ya una forma definida, porque en teoría cada 2 generaciones repetís ciertas características. Entonces la posibilidad de que mis hijos tengan proyecciones similares a las de mis padres es una tendencia. Sí, o sea, eso se maneja en eventos extremos, digamos. Ahora si estamos, ¿cómo
cerca de la media no se observa eso. Entonces es una tendencia natural. Supuestamente es por la degradación que tiene todo el universo. Ya es hacia la Porque hay más variables que se pueden sumar, por ejemplo el tema de la nutrición, o sea, la diferencia entre una persona con el mismos ascendentes, sí, con ciertas características en Guatemala que creciendo en Estados Unidos, es una diferencia hasta de 10 centímetros. Entonces, sí, hay muchos factores, o sea, esto es algo que observó, ya recordé, entonces yo creo que observó eso, y eso es lo que le da origen a la palabra regresión, por eso lo llaman así. Entonces, la regresión entonces busca una línea recta, digamos, que represente lo más posible, ¿sí?, la dependencia entre las dos variables para una muestra. Pero esa recta también es un estimador de una recta que representaría lo mismo, pero para las variables de la población. En el caso de una variable que es continua, esa población es infinita. Entonces, digamos que para la población tenemos un modelo de esta forma, ¿sí? Beta 0 sería intercepto o intercepción, le llaman, ¿sí?, que es el que estaría en esta parte cuando la variable independiente da un valor nulo, ¿sí? Y el beta 1 le llaman coeficiente angular. Lo interesante de la regresión es que siempre gira en torno a lo que le llamamos el centroide de los datos. ¿Cuál es ese centroide? El punto formado por los promedios de las dos variables, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con el asunto de la masa. Cuando le dicen el peso de los datos, imagínense un objeto como que fuera una tabla, por ejemplo esto, digamos. Todas sus regiones tienen un peso, ¿verdad? Entonces hay un punto en el que yo lo puedo sostener. No lo voy a hacer porque se me va a caer, pero ese punto es el centro de masa. Entonces este punto para los datos es como su centro de masa. Entonces están equilibrados en todas las regiones. Ya no es en una línea como es cuando tiene una sola variable, sería como una línea, sino que ahora es un área, ¿no?, que se equilibra sobre ese punto, que está formado por las medias. Entonces todas las rectas de regresión posibles giran alrededor de eso. Imagínense una línea dando vueltas alrededor de ese punto, ¿sí? Pero estas son todas las posibles rectas de regresión, ¿verdad? Por eso se le llama coeficiente angular, porque es el que le da el ángulo a esa línea, ¿verdad? Nosotros le llamamos pendiente. Entonces uno va a buscar la mejor línea de todas esas, que son infinitas prácticamente, y que nos va a permitir la mejor predicción, ¿sí? Ese es el objetivo de eso. Entonces esta recta que viene de una muestra, ¿sí?, es el estimador de esta recta que es para toda la población, ¿no? Entonces estos de acá van a generar los intervalos de confianza de ese, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, por ejemplo, en un análisis tipo experimental, esa es la forma en que nosotros generamos los intervalos de confianza y también los intervalos de predicción. Vamos a ver los dos tipos, ¿sí? Entonces, el de confianza, ¿verdad?, está basado en la estimación que nosotros vamos a hacer suponiendo que los datos se comportan de forma normal. Entonces, estas son campanas de Gauss, ¿sí? Entonces, aquí están los valores experimentales, digamos, y vamos viendo si el modelo poblacional, ¿verdad?, va teniendo una tendencia clara. Entonces ya no hablamos de una línea, sino una región donde probablemente esté la línea real, o sea, esta, ¿sí?, la que estamos buscando. Entonces esa línea tiene digamos, un desfase, ¿verdad?, porque es posible que este modelo no sea la única causa de variación. Entonces se deja el error, digamos error o residuo, no solo en la muestra, sino también en la población. Hay un error poblacional también, ¿sí? Es posible que ese modelo tenga cierta fluctuación. Entonces esta E, digamos, sería
poblacional, ¿sí? Cuando lo hablamos como una variable aleatoria. Cuando hablamos para cada dato, entonces se le pone epsilon, ¿sí? Entonces aquí estamos prediciendo la distribución de Y, aquí estamos prediciendo un dato, ¿sí? Entonces cambia la definición, digamos. Entonces está la variable aleatoria y estos son sus datos del error, los epsilon. Entonces el epsilon también es un parámetro poblacional, ¿sí? De ese error que tiene, también lo vamos a estimar. Entonces esto vendría dado a la población de datos. Nosotros no podemos analizar toda la población, como es infinita, entonces analizamos una muestra. Entonces este Y de acá es el estimador de este dato, de cada dato, y el E sería el estimador del error poblacional. Esto tiene la misma, por eso es lo importante del concepto de población y de muestra, ¿sí? Todo se maneja igual. Entonces cuando generamos una recta de estas, ya estamos estimando a esta, ya lo hemos dicho. ¿Vamos bien ahí? Sí. Entonces, ¿cómo generamos la mejor recta? Como les digo, hay infinitas rectas, ¿no? Todo el círculo que se forma de líneas girando, pero hay una que es la que genera la mejor predicción, ¿sí? Lo que reduce el error a cero. Exacto. Entonces, el error o residuo, como se les suele llamar, es la diferencia que hay entre el valor experimental observado, ¿sí? O observado o experimental, y el valor que el modelo está simulando o predicho, ¿verdad? Que es esto de acá, ¿sí? O sea, realmente lo que estamos escribiendo ahí ya está E, es la diferencia que hay entre el valor observado, ¿verdad? En el experimento o en el estudio y el que está prediciendo el modelo, ¿sí? Entonces este lo encontramos sustituyendo cada valor de X en la recta, por eso está esto restante, ¿sí? Y eso viene asociado a la variación total, ¿se acuerdan? Que tiene la variable Y, ¿verdad? Que es la suma de la variación no explicada, ¿verdad? Esta es la variación aleatoria, ¿sí? Más una variación que el modelo está provocando, digamos, en ese sentido, con su línea recta, ¿sí? Que sería esto. Ese es el desglose, digamos, de esta variación, ¿sí? Entonces esta es la que no explica el modelo. El mejor modelo tiene este valor como mínimo, ¿verdad? ¿Sí? Pero como estos errores, ¿se acuerdan que al sumarlos siempre dan cero? Porque tienen signos negativos y positivos. Entonces esto se hace elevándolo al cuadrado, ¿sí? Entonces cuando yo elevo al cuadrado esto, ¿sí? Genero la expresión que usamos en el coeficiente de determinación, ¿sí? Entonces el error cuadrado de acá, ¿sí? Nos va a quedar, esto es como un, ¿se acuerdan de esto? Quedaría así. De la forma. Pero este término es insignificante, no decir lo que es cero. Esto lo pueden comprobar con los datos y dan valores cercanos a cero. Entonces normalmente esta parte se elimina, ¿sí? Por eso es que la variación cuadrática se puede evaluar de la misma manera que eso, ¿no? Como una fracción. Y le quiero analizar el coeficiente de determinación, ¿sí? ¿Qué es eso que estamos haciendo ahí? Entonces lo que vamos a minimizar, como no se puede usar la suma de los errores, se usa la suma al cuadrado, ¿sí? Que sería esta variable. Entonces aquí viene un principio del cálculo diferencial, ¿sí? Cuando ustedes tienen una variable y en función de x y quieren encontrar un mínimo, ¿qué criterio utilizan? ¿No se acuerdan?
sería graficar, ¿verdad? Y ver el mínimo. Pero digamos, si no quisieran graficar, ¿qué otra forma podrían usar? Igual. Hay que igualar a cero algo, por ejemplo. La derivada, exacto. La derivada. Entonces, aquí les puse una gráfica. Entonces, verán que la derivada es la pendiente en cada punto, ¿no? La pendiente de la recta tangente. Entonces, cuando llegamos a un mínimo o un máximo, ¿qué valor tiene esa pendiente? Cero. Entonces, cuando ustedes igualan una derivada a cero, están buscando estos puntos. Este. Y después hay un criterio para saber si es un máximo, un mínimo o un punto de inflexión, ¿no? ¿Sí? Es la segunda derivada. Entonces, eso es la base del método de mínimos cuadrados, una minimización. El problema es que la variable acá, que es esta, depende de dos variables, no de una, que es el B0 y el B1. O sea, igual tener una combinación de ellos única que minimiza esta variable. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces ya no es una gráfica como la que les puse ahí. ¿Sí? Si ustedes hicieran ese, el tema es evaluar esa función, como dijo el compañero. Verían una cosa algo así. Entonces tendríamos 3x, estaría la sumatoria del cuadrado medio, digamos, ¿sí? Como variable y. Y las dos variables x de esto serían los dos coeficientes, ¿no? El angular y la intercepción. Entonces esta sería como una gráfica tridimensional, ¿sí? Entonces probablemente, a mí siempre lo dibujo así, ¿no? Fueron. Ajá. No es así, obviamente es una función más compleja, pero esta es la más simple de entender. Entonces, ¿dónde está el mínimo en esa gráfica? Aquí, ¿no? Entonces, la mejor regresión va a estar en este punto, la combinación de B0 y B1 que minimiza el error, ¿no? Este es el que tenemos que encontrar, ¿sí? Entonces, en lugar de usar el criterio de la derivada igualada a cero, usamos derivadas parciales igualadas a cero, que son estas que están acá, ¿no? Entonces, se deriva esto respecto de B0 y respecto de B1 y ambas igualan a 2. Entonces, lo que nos queda es un sistema de ecuaciones para encontrar estos dos, que tienen muchas formas de resolverse, ¿sí? Yo he encontrado por lo menos unas 7 maneras distintas de resolver ese sistema. Hay por sustitución, a lo que normalmente hacemos, hay por matrices, etc. Incluso hay un artículo donde presentan todas las maneras de resolver esto. Es interesante, incluso para cuando ustedes tienen más de una variable x. Por ejemplo, que hubiera otra, habría un B2, entonces ya tendrían 3 derivadas parciales, sería un sistema de 3 por 3. Si tienen otra, 4, así sucesivamente. Eso ya no lo resuelve uno humano, ¿sí? En este tampoco, normalmente. Sí, entonces, a partir de esas dos es donde aparecen lo que le llaman las ecuaciones normales de la recta de la regresión. ¿Sí? Se generan al tratar de resolver este sistema. Entonces, la solución, también hay varias formas de presentar la solución. Esta es la más interesante, ¿sí? O sea, que acá, pues, voy a arreglar esto. Sí, estamos en vivo. Y no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, entonces esta sería la solución. Entonces esto es interesante porque lo que queda acá, ¿se acuerdan de este producto? Esto viene de la covarianza, ¿sí? Y esto es la varianza de X, ¿sí? Entonces B1 es una pendiente. Cuando nosotros tenemos una pendiente en una recta, de esta forma, nosotros la evaluamos
haciendo una división, ¿sí? Que la paciente es x0, x1, x0, y1. Entonces decíamos, la pendiente es y1 menos y0 sobre esta forma. Entonces esto se está conservando ahí, si se dan cuenta, ¿sí? Porque arriba estaba la variación de y, solo que respecto a su medio, sobre la variación de x. Si eliminamos, debemos eliminar antes, aquí no se puede porque son sumatorios, pero si pudiéramos eliminar eso, nos queda una forma similar a esta, ¿sí? Solo que sería una pendiente estadística, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, a esta parte, esta suma de diferencias combinadas le llamamos SXY, y a la de X le llamamos SXX. Entonces, la pueden tomarlo como que B1 es igual a la covarianza XY sobre la varianza de X. Que básicamente eso es lo que estamos haciendo ahí. Es interesante. Y se parece un poco al concepto del R cuadrado. Del R, perdón. La definición de R, ¿cómo era? O sea, le falta algo aquí para que se ¿no? La varianza en Y y va acá, ¿sí? Entonces la pendiente está relacionada con R, ¿no? De correlación, ¿sí? Eso es interesante también, ¿no? Y el B lo pueden encontrar ya teniendo esto, sustituyen aquí sobre la recta. Esto es lo que comprueba lo que habíamos dicho, que todas las rectas pasan por el centroide, porque este valor que promedio tiene una predicción perfecta con la media de X, ¿sí? Esas son las diapositivas que me vas a... Sí, sí. Entonces hay una predicción perfecta en los promedios, ¿sí? Y esto lo comprobamos acá, ¿sí? Para encontrar B. Siempre, todas las rectas posibles pasan por el punto de los promedios, ¿sí? Esa es una de las propiedades que tiene. Y entonces así generamos la mejor recta, o sea que es un mínimo, ¿sí? Pero hay otro método, ¿sí? Bueno, antes de eso, bueno, entonces ya teniendo eso, ¿sí? Nuestro modelo poblacional ya estaría dado así, una covarianza poblacional y una varianza poblacional, ¿ya? Como definición, y aquí estaría la otra ecuación dada en términos poblacionales. La esperanza de Y está relacionada con la esperanza de X mediante esta ecuación, ¿sí? Sería lo Pero que... ahí no es sumado, más E de X. ¿Cómo es la pendiente? Ah, ok. Sería esto mismo, pues Ya. está al revés. Y esta sería ¿cómo se llama? Aquí debería decir muestral, modelo muestral, ¿no? Entonces, esta parte de acá representa lo que el modelo no logra explicar, ¿verdad? Serían todos los efectos aleatorios, ¿sí? Esa E que está ahí. ¿Sí? Entonces ese concepto de maestra en población lo arrastramos en todo. ¿Sí? Ese es el asunto este es otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende que es la mejor? Entonces eso es lo que nosotros generamos, ¿sí? Obviamente esa recta sigue teniendo residuos. Bueno, hay otro método que es el que se llama de máxima verosimilitud, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia, es que genera una función que le llaman verosimilitud, ¿sí? Que se parece mucho a tiene relación con los residuos, ¿sí? Solo que lo relaciona con la varianza de Y, ¿sí? Y le aplica una escala logarítmica. Eso está muy exponencial ahí. Entonces, esa variable lo que tiene es que cuando se minimiza el error medio, lo que hicimos, esta se maximiza, ¿sí? Entonces, la única diferencia es que cuando ustedes le apliquen el criterio de las derivas,
derivadas, esta va a ser un máximo, ¿no? Cuando esta es un mínimo. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Y el resultado da el mismo, ¿sí? Solo que a través de maximización. ¿No? Esa es la única diferencia. ¿Sí? Y esta es la función. Esta función se calcula de muchas formas, según el enfoque. ¿Sí? Por ejemplo, Infostat usa una metodología para esta. ¿Sí? El libro que les pasé es el que da esta forma de la verosimilitud. Entonces, la verosimilitud representa el grado de, digamos, en este caso, tendencia a parecerse a los datos experimentales. ¿Sí? En este caso, de la simulación. Mientras más se pega el dato predicho con el observado, esta variable se hace cada vez más grande. ¿Sí? Entonces el modelo decimos que es verosímil. ¿Sí? Es creíble, porque nosotros usamos esa palabra, es inverosímil, algo que no pueden ustedes prácticamente creerlo. Entonces quiere decir que el modelo se hace más verosímil. ¿Sí? Esa es la palabra. Entonces esta función sirve para unos criterios que vamos a ver después. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, todo esto está basado en el supuesto de normalidad, ¿sí? Que la variable y sigue una distribución normal y su media, ¿verdad? Esto es lo que vimos, tiene que cumplir con este modelo, es lo que estábamos hablando, el promedio, ¿verdad? Y tiene una varianza propia de ello. Esa es la base de esto. Bueno, entonces aquí también vamos a tener unos intervalos de confianza. ¿Sí? Los dos coeficientes, beta 0 y beta 1, ¿ya? Están siendo estimados por B0 y B1. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, a partir de ellos, ¿ya? Vamos a generar un intervalo de confianza. El problema siempre va a ser cómo definir la varianza de todos los posibles B. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera todas las posibles muestras que puedo tomar, son infinitas también, y les calculo la desviación estándar al coeficiente, cualquiera de los dos, ¿ya? Tendría este valor real. Porque no lo tengo, lo tengo que estimar. ¿Sí? Necesitamos estimar. Entonces aquí están los estimadores para B0 y para B1, son diferentes. ¿Sí? Entonces el de B0, digamos, tiene la desviación del error, ¿sí? Como elemento, suma de cuadrados de la X y de las diferencias. ¿Sí? Entonces esto que le ponemos acá, antes este le pusimos SXX, este es el del error. El del error simplemente es el error cuadrático medio, ¿sí? O residuo. Esta diferencia del cuadrado dividido los grados de libertad. Recuerda que son n-2 por el arrastre que llevan. ¿Sí? Pero aquí el 2, porque como este valor depende de los parámetros B0 y B1, ¿sí? Ellos son los que le quitan los 2 grados en este caso. ¿Sí? Aquí no tiene que ver la media, si se dan cuenta, ni la varianza, ni esta. ¿Sí? Y en el B1, la diferencia, ¿verdad? Es que ya no está esta suma, sino aquí usamos la S de la variable Y. Vamos a ver. Sí. Respecto a X. Porque cuando X vale 0, ¿sí? El intercepto está representando una media de Y. ¿Sí? Por eso es que se usa la varianza. Pero en el punto de 0 no hay un cambio en la variable X, entonces toda la variación es solo debida a lo que Y tiene aleatoriamente adjudicado a E. Por eso es que se usa esta varianza aquí. ¿Sí? Entonces ya sustituyendo estas acá, usamos el criterio de T y podemos generar los intervalos de confianza. ¿Sí? ¿Se entiende? Podría volver a explicar esa parte. Cuando estás en X igual 0. El X igual a 0. Sí. Ya vamos a Estás hablando de la varianza sobre el estimado para la pendiente, ¿verdad? Exacto. Ahorita vamos a ver eso. Ok. Para la pendiente. Así. Sí, para beta 1. Sí, entonces esta es la variación de Y, digamos. Variación cuadrática. ¿Sí? Respecto a la variación de X. O sea, esto se parece al concepto de la pendiente que acabamos de ver. Es esto. ¿Ya? Solo que está agregando la aleatoriedad adicional que
tiene Y, ¿sí? Que no se debe al modelo. Entonces, cuando nosotros regresamos al valor de donde esto vale 0, ¿verdad? Aquí la variación de Y es totalmente aleatoria. ¿Sí? Vemos la campana que planteamos acá. No está siendo afectada por el modelo, ¿sí? Entonces esto sería asociado al concepto de error puro, digamos. Entonces tenemos varias repeticiones. Entonces hacen un mismo ensayo varias veces y les da resultados distintos. Entonces hay otra causa ahí. Le están tomando datos muestral. Exacto, ¿verdad? Cuando X no está variando, digamos. ¿Sí? Ese es el razonamiento. Es una forma de interpretarlo, más que todo. Entonces ya tenemos. Entonces se asume que beta, ¿verdad? Otra vez, sigue una distribución normal, que hace la suposición. Estos intervalos nos va a dar el software, ¿sí? La idea es saber qué significa, ¿sí? Luego tenemos, aparte de los coeficientes, también vamos a ver una estimación del valor Y que estamos tratando de predecir, ¿sí? Cuando se corre el modelo, automáticamente se genera el residuo. ¿O cómo se crea el residuo ya en el software? Los residuos los calculo, ¿sí? Digamos, con la máxima, perdón, con la minimización de los errores, yo genero una serie de datos que son los que llamamos predichos. Entonces generamos una tabla, eso lo vamos a hacer ahorita a mano, como Excel. Ajá. Estos son los que nosotros teníamos experimentales observados. Esto se genera la tabla y el software lo que hace es calcular la diferencia. Este menos este, que es el elevado al cuadrado, o sea, nos ahorra todo ese trabajo. Nosotros lo vamos a hacer en el ejemplo para estudiarlo, ¿verdad? Pues es bueno siempre hacer el primer caso, no a mano, pero casi que a mano, con Excel, digamos. ¿Sí? Entonces así es como generamos los residuos. Estos residuos tienen signo, si nosotros los sumamos, su valor da 0, ¿sí? Para la óptima línea de regresión. Si ustedes prueban con otra, da otros al cuadrado. Por lo del asunto del centroide, ¿sí? Como la recta pasa por el centroide, ¿ya? Todos los errores se compensan. Ese es el asunto que les digo, que no me va a salir aquí, pero es que esto se equilibra, ¿sí? Entonces los errores de un lado se compensan con los del otro. Entonces esa recta está equilibrada. Por eso es que como hay errores negativos y positivos. Pero entonces hay que elevarse al cuadrado. Sí, los elevamos al cuadrado, pero cuando no están elevados al cuadrado suman 0 porque están equilibrados. Entonces todos los errores de arriba, los positivos, se compensan con los de abajo en ese punto. Se tiene mucha relación con la física, por eso le llaman a los estadísticos, les llaman momentos, ¿sí? ¿Ya? Y están asociados con los momentos de masa. Entonces los datos por su posición tienen peso, ¿ya? Es el mismo concepto del peso, hay una analogía, ¿verdad? Eso es lo interesante de esto. Pero al final son acercamientos. Ajá, A una acercamientos realidad que es- con la recta. Sí, entonces digamos, lo dibujamos, creo que tengo un dibujo, no tengo un dibujo. Digamos que esta es nuestra recta máxima, entonces los valores en el centroide no hay error, ¿verdad? Entonces está la media de esta y la media de esta, ¿sí? Pero del otro lado, ¿verdad? Comienzan a aparecer estas, ¿sí? Entonces la recta está equilibrada a este punto, entonces los errores de acá se compensan con los de acá y los de arriba con los de abajo, los positivos con los negativos. Por eso es que la suma da 0. Lo vamos a comprobar en el ejemplo. Es una inducción matemática. No me crean nada de lo que les digo. Bueno. ¿Qué pasa cuando los datos no siguen una recta? Digamos que tuviéramos una tendencia así. ¿Sí? ¿Cómo le ven? ¿Qué forma le ven esto? Puede ser cuadrática, puede ser exponencial, ¿verdad? Entonces el problema es no decir, ahora tenemos que ver que es regresión exponencial, es regresión, ¿verdad? Entonces hay un principio que se llama anamorfosis. No sé si han oído eso. Los expertos en arte saben más de eso, porque es un concepto que viene del arte, ¿sí? Entonces han visto ustedes unos dibujos que hacen que son deformes, pero cuando los ven desde un punto agarran
transforma. Eso se llama anamorfismo, ¿sí? Entonces, hay un ejemplo. Digamos, yo hago este dibujo así deforme, pero cuando lo reflejo sobre un objeto redondo, recupera la forma que yo quiero que tome, ¿sí? Esto es lo que pasa cuando uno hace una escala logarítmica, ¿sí? La escala logarítmica convierte las curvas de datos muy distanciados en líneas rectas de datos muy cercanos, que es esto que está pasando acá, ¿sí? Entonces, esto vemos que está en escala normal. La escala logarítmica hace lo mismo que haría un anamorfismo de un dibujo de estos, ¿sí? Entonces, el concepto viene del arte. Entonces, decimos que cuando aplicamos un cambio de escala, estamos haciendo una transformación por anamorfosis, ¿sí? Entonces, cuando pasa algo así, yo puedo venir y transformar alguna de las variables mediante una operación, puede ser logarítmica, inversa. Ya les puse aquí unos ejemplos. Por ejemplo, la escala logarítmica, yo le aplico logaritmos a las dos variables, ¿sí? Y lo que estoy simulando es un modelo potencial, ¿ya? Estoy transformando. Entonces, digamos que este es el dibujo original. Entonces, la transformación es lo que ocurre acá, ¿sí? Es la analogía que tendríamos. Está también la inversa. Vamos a ver un ejemplo con esta, ¿sí? Hay una que son, las semilogarítmicas, solo transforma una de las dos. Entonces, esta está simulando un exponencial, ¿sí? Si este fuera un exponencial, entonces esta sería la versión recta. Entonces, la idea es que todas tomen la forma de una línea recta, para que la analicemos mediante regresión lineal, ¿sí? Trasladar todas a la regresión lineal. Entonces, este objeto, digamos, es el transformador, el linealizador, digamos, por espejo, le podríamos llamar, es lo que hace. Sí. Digamos, ¿qué utilidad tendría si de base los datos brutos no tienen una distribución normal? Y podemos hacer todo este ejercicio pues para convertirlos a una forma normal. Pero digamos, ¿qué utilidad? No. Aún ahí estamos hablando de la distribución de probabilidades, no de la tendencia. Por eso, digamos, lo que entiendo que con estos modelos, lo que queremos es que al fin se comporten como una rama lineal. Sí. Pero en sí los datos en su raíz no tienen esa distribución, por así decirlo. Esa tendencia. Ajá. Vamos, ¿cuál es la utilidad? Encontrar la ecuación correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, con esta transformación, yo linealizo, digamos, analizo la regresión y luego la convierto otra vez en lo que era. En este caso, un modelo potencial. Este es el que está prediciendo X respecto de Y. La línea recta predice el logaritmo de X respecto al logaritmo de Y. ¿Sí? Entonces yo hago como una transformación para analizarlo en la línea recta y luego lo regreso como era. ¿Ya? Pero eso se llama anamorfismo. Quizás, tal vez puedo cortar un poco. Al hacer esto, los datos siguen teniendo la misma naturaleza que tenían. Eso no lo vas a cambiar. Pero al linealizarlo te permite tener un modelo para predicciones. Sin embargo, a la hora de predecir tienes que estar consciente de la transformación. Los tienes que destransformar para que tengan una interpretación correcta. Correcto. Gracias. O sea, yo los transformo temporalmente, como dice el profesor, para analizarlos, obtener el modelo y luego lo regreso como estaba. ¿Verdad? Eso es lo que hace este base. Convierte esto a la forma de la recta, después lo quita y vuelve a hacer lo que era. Eso se hace para que sea más fácil para ajustarlo, ¿no? Exacto. Y usar la regresión lineal en todo. Porque analizarlo de la otra manera casi que no se podría, por decirlo de alguna manera, o muy difícil. Más complicado, sí. Hay unos que no se pueden. Hay modelos bien raros que no los podemos hacer mediante transformación. Entonces usan métodos numéricos. ¿Ya? Ese es otro. Yo me encontraba con uno que en el queo de la equilibrio líquido-vapor, uno que se llama Wilson. Ese no se puede transformar con nada. Entonces hay que hacerlo con métodos numéricos. Ese es otro número. Pero son ecuaciones muy extrañas. ¿Ya? Las más comunes se trabajan así. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Así. Veamos los datos. ¿Todos los tienen? ¿A alguien le faltan los datos que mandé? Sí, los tienen. Estos son datos experimentales. Los extraje de un reporte de un laboratorio. Hecho por estudiantes de ingeniería química. ¿Sí? Entonces, aparte de la variabilidad del universo, tienen la variabilidad de sus
técnicas, exacto, de sus técnicas de medición, de las cuales pueden dudar todo lo que quieran. Exacto, sí, pero mejor. Entonces, yo estaba pensando qué datos llevo para el próximo día. Dije, yo tengo un montón. Y son datos horribles, ¿no? Entonces mejor. Aquí en la estadística, mientras más horrible sea la muestra, mejor, porque nos da cosas interesantes para hablar. Pero les voy a explicar de dónde salieron esos datos. Están probando el modelo de velocidad experimentalmente. Entonces, utilizan un dispositivo. Vean esto. Es el equipo Boyle, se llama. Se usa ahorita regreso. Ya los combustibles están en otras dimensionales. Aquí tenemos temperatura, presión y volumen de un gas. Entonces les decía que se usa un dispositivo. Tiene una tapadera con un manómetro. ¿Sí? Ahí conectado un termómetro digital. Y aquí tiene una escala de volúmenes y aquí hay un aceite. Entonces del otro lado
Sí, cabal, es como un pistón, y aquí con una bomba de esas de pedal, ¿no? Van agregando fluido, entonces comienzan a aumentar la presión acá y reducir el volumen, ¿no? Para estudiar el comportamiento de un gas. Entonces estos datos son para aire, obviamente, el reactivo más barato. Entonces, ellos generaron esto, ¿sí? Entonces yo quería que vieran esta parte, porque es interesante, cuando ustedes están controlando un parámetro, de aquí se supone que querían hacerlo en forma isotérmica, o sea, la temperatura no debía cambiar, pero hay una pequeña fluctuación, ¿sí? Por acá, porque por la fricción que hace esto, digamos, al momento de todo el sistema se empieza a calentar un poco, ¿sí? Entonces se supone que los estudiantes tenían que esperar que se enfriara antes de tomar la medición, ¿verdad? Pero como tienen cierto tiempo para su laboratorio, pues no pudieron esperar, entonces hay un leve calentamiento ahí, ¿sí? Entonces cuando ustedes tienen un factor fijo, puede que les ocurra esto, ¿sí? Entonces uno tiene que evaluar qué tanta variación permite el modelo en este factor, digamos, que la temperatura es fija, para considerarlo un factor fijo, ¿sí? Entonces ustedes analizan la distribución de estas temperaturas, ¿sí? Yo lo calculé, calculé más o menos el intervalo de la varianza, ¿sí? Y es menor a 1, ¿no? Para datos que son de 200, ya se tiene una variación leve, podríamos decir, ¿no? Su varianza es de 0.17, o sea, una fluctuación, pero es pequeña, entonces uno evalúa si esto realmente es significativo, lo podemos considerar isotérmico significativamente, ¿no? Ese es el parámetro, eso no lo vamos a analizar aquí. Entonces vamos a utilizar como medio de simulación el promedio, ¿sí? Como valor representativo. ¿Ya? Suponiendo que significativamente los datos están a la misma temperatura, ¿ya? Que sería 292.846, ¿sí? Entonces vamos a hacer el gráfico de dispersión, si quieren hagámoslo aquí en Excel, ¿sí? Y esto no me deja ver cómo está. Ahí está. Nos queda así, ¿ya? Siempre está mala costumbre de hacer las cosas. Entonces hay algunas repeticiones ahí, hay cierta fluctuación. Entonces este es el comportamiento que se quería estudiar, el volumen, cómo cambia el volumen cuando uno modifica la presión. Entonces sabes que controlaron acá la presión y la temperatura, y la variable de respuesta es el volumen, ¿ya? Que medían con esta escala, ¿sí? Entonces nosotros queremos saber cómo se podría predecir esto sin hacer un experimento. Entonces ahí es donde vienen los modelos deterministas, ¿ya? Esto también lo quería ejemplificar con esto. Entonces el modelo más conocido es el de gas ideal, ¿sí? Esto no lo vamos a profundizar porque es tema de curso, pero les voy a enseñar cómo es la deducción, ¿no? Entonces el gas ideal es como que ustedes agarraran las moléculas, ¿sí? Como fueran bolas de billar, ¿ya? Lo que a nivel macro lo convierten en microscopio. Entonces todas las reglas de la física que nosotros conocemos para objetos, si los aplicamos a las moléculas, ¿ya? Entonces ahí se hace una deducción. Entonces aquí eso se les voy a enseñar, el método deductivo. Entonces primero se ponen los axiomas, ¿ya? Del modelo, que son estos: partículas de volumen despreciable, interacciones despreciables, interacciones despreciables, ¿ya? Y empiezan ustedes ahí su proceso. La aceleración, el momento, colisionan contra las paredes, entonces empiezan a reducir. No vamos a ver eso. Y miren qué bonito. Hermoso, sí. Entonces viene la teoría de Boltzmann. Tener en cuenta el volumen de las moléculas. Exacto. Ahí la dejé incompleta, pero al final llegan a esto. Sí. ¿Se dan cuenta? No es solo una ecuación ahí que alguien se le ocurrió, tiene una deducción, ¿sí?
Entonces, este no es un modelo empírico, este es un modelo teórico, ¿sí? Que es lo opuesto. Viene de supuestos generales y trata de predecir lo particular, ¿sí? Nuestros datos van al revés, por inducción. De un caso particular tratan de generalizar. Entonces, nosotros queremos ver si el modelo de grasa ideal explica el comportamiento de estos datos, ¿sí? Entonces, como supuestamente lo hicimos sin variar la temperatura, entonces todo esto de acá debería de ser una constante, ¿sí? Entonces, ¿qué transformación tendríamos que hacer? Se supone que B es la variable Y esta es una constante, entonces tenemos Inverso. una transformación inversa, ¿sí? Entonces, para que sea una línea recta, tenemos que invertir la presión como variable X. Y si se dan cuenta, esto funcionaría como la pendiente. Este sería digamos, el simulador de B1, de beta 1, ¿no? Y el de beta 0 debería ser 0, ¿sí? Entonces aquí tendremos dos pruebas de hipótesis, ¿sí? La primera sería si beta 1 es igual a nRT, ¿sí? O no. Sí, o no. Y la otra, beta 0 es igual a 0. O no. ¿Sí? Es lo que teníamos que probar con la regresión. Si se cumplen las dos, es una forma de decir que probablemente, muy probablemente, este modelo explica el comportamiento experimental, ¿sí? Mediante estas pruebas. ¿Ya? En tu análisis, digamos, hay un rango de validez para tu modelo. Digamos, viendo las gráficas y teóricamente, esto es válido para cierto nivel de presión, cierta temperatura. Solo lo veríamos en la muestra. Ya para extrapolar, es donde entra el error. Entonces, donde crece la incertidumbre. ¿Sí? Eso es correcto. Los modelos de este tipo no se descartan solo porque no cumplen en un rango específico, ¿sí? Sirven para cierto grado. Entonces, como dice primero, cuando crece mucho la presión o baja, o sea, o sube o baja mucho la temperatura, ¿sí? Ajá, sí. Entonces el modelo gaussiano nos explica esto. Eso es por experiencia, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a comprobar con los datos, ¿ya? Entonces la transformación que tenemos que hacer con anamorfosis es invertir la presión. Entonces ya la transformamos en una línea recta, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a... creamos una columna de la nueva variable transformada. Lo voy a hacer aquí. 1 sobre 5. ¿Sí? Entonces el modelo teórico es el que me dirige o me guía para saber qué transformaciones son las más adecuadas. Entonces le vamos a sacar, lo pueden hacer así o con el comando inverso, ¿sí? Entonces esta sería nuestra variable X transformada, ¿no? Y la variable Y sigue siendo el volumen. Estas son las que tenemos que analizar. ¿Sí? Si hacen el modelo de dispersión, se vuelve una recta. Entonces, esta es el anamorfismo que hicimos para analizar los datos. Entonces, metamos eso a constantes. Le di 1 sobre 1 dividido cada uno de presión. Vamos a impostar, Sí. Somos pro. Yes. También se puede hacer aquí, no sé si tienen instalado el módulo de datos. No chilero. Aquí está.
vamos a copiar los datos ahí, como lo hicimos en la vez anterior. Y lo uno es la variable de cantidad. Exacto. Aquí, datos. Este se voy muy rápido, ¿no? Se ve que no me explico el lunes. Sí, ahí le pasé. Siempre es recomendable revisar. Ahora, aquí hay que agregar unos decimales. Hay que agregarle decimales. Y revisar que los datos sean reales, ¿no? Que se puedan derecho, tipo de dato, ¿no? Real. ¿Sí? Mira, me pasó que me los cambió y entré en una crisis. Entonces, ahora. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? No llegamos. Veanme ahí. Primero le haces una nueva tabla. Una tabla de edición, pegar con nombres de sujetos. Hay que posicionarse en un dato cualquiera, botón derecho, data type, Hasta ahí. real. ¿Sí? ¿Alguien no lleva esto también? Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un análisis de correlación. Gracias a lo que hemos visto. Entonces, vamos a análisis de correlación. De correlación. Y metemos las globales. Es un gráfico. Ese era un resultado numérico que nos da. Creo que lo voy a hacer. Lo que sacamos ahí es una posición en estadística. ¿O qué? Sí, estadística. Ya regresamos. Estadística. Dice análisis de correlación. Coeficiente de correlación. Creo que tiene un comando ahí, control R, pero nunca uso esas cosas. Y no sabe esta pantalla, entonces hay que pasar las dos variables acá. Y me van a aceptar. Ya la dejo. Entonces el que nos va a servir es el de Pearson, porque sirve para variables continuas. En forma de lista es lo, como a mí me parece más interesante, que lo pueden poner como ustedes quieran. Entonces le dan a aceptar y les sale el resultado. Entonces vean que aquí está el Pearson, .99, 26, ¿verdad? Entonces desde ahí ya tenemos la pista de que es un buen modelo. Es significativo, el p-valor es insignificante, pues ya entonces salió un R significativo. Ese es el primer paso. Si desde aquí ya no tenemos buena correlación, ya no sigue. Hay que probar otro modelo. Entonces ahora nos vamos otra vez a estadísticas y aquí viene lo bueno. Nos vamos a la opción de regresión lineal. Tendría que quedar así como